El hombre desde la antigüedad y en la actualidad ha hecho grandes maravillas, obras que quedaron marcadas en la historia del hombre, de la humanidad. Hombres que han edificado impresionantes edificios, reinos, hombres que con una sabiduría de humanamente hacen unos puentes impresionantes, túneles y cantidad de obras tan hermosas para el beneficio de la humanidad. Científicos que elaboran algunas medicinas a favor del cuerpo humano, y el hombre hace grandes obras, pero esas obras son corruptas. Esas obras un día perecerán. Esas obras, aunque son buenas para la humanidad, tienen su término. Pero Dios, en su inmensa misericordia, en su bondad, se acordó del hombre para poder salvarlo y ha establecido un reino inconmovible en esta tierra a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el cual vino a establecer el reino de Dios espiritual a esta tierra. No vino a establecer un reino material, sino un reino espiritual para poder rescatar al hombre de su mala manera de vivir. Un reino en donde cuando Él llama, llegan las almas ahí para ser restauradas, sanas, libres. Y a eso se le llama la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cual se compone de miles y miles y miles de millares de hermanos en todo el mundo. No es una denominación, sino es un cuerpo de Cristo selectivo, escogido por Él y llamado para hacer grandes cosas también en esta tierra. Yo doy gracias a Dios por 10 años de ministerio pastoral, en donde por su gracia y benevolencia y su bondad para conmigo ha hecho esto, y de poder predicar la palabra del Señor. Y toda la gloria y la honra y la alabanza se la damos a Él, suya es. Trabajamos para un reino espiritual incorruptible, un reino inmarcesible, establecido en la tierra como un puente de salvación a las almas, de restauración a las familias. Y considerando el tema que tenemos para los 10 años, qué grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Qué grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y con cada uno de ustedes, Dios ha hecho una obra preciosa, una transformación, un cambio. Unos están entrando, otros ya van más crecidos. Pero en cada uno va Dios renovándonos, transformándonos, llevándonos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Nos va llevando en esa transformación a llegar a ser la imagen del que nos creó. Aleluya. Y Dios hace cosas grandes y maravillosas. Y en este salmo que quiero tocar, 126, lo voy a leer al nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Aleluya. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. ¿Cuántos están contentos? Porque grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Posiblemente algunos de nosotros no estuviéramos aquí
Pero en la grandeza de Dios determinó que estuviéramos aquí. Porque Él lo que empieza lo termina. Y usted es algo grande para Dios. Usted es algo muy importante para Dios. En el cual Dios está haciendo cosas grandes. Pero en este salmo, Israel está cautivo en Babilonia por 70 años. Por haber entrado en apostasía con Dios. Por adorar a otros dioses. Por rebelarse contra la palabra de Dios. Y Dios le envió profetas como Jeremías, como Isaías e Ezequiel, a hablarle al pueblo de Israel para que no llegaran a quedar cautivos, presos del enemigo. Y cuando escribieron este salmo, lo escribieron cuando estuvieron en Babilonia cautivos por el enemigo, por cuanto se habían rebelado contra Dios, por cuanto habían desobedecido a Dios. Dios los entregó al enemigo. Pero los ancianos de Israel que seguían enseñándole a los niños, a los jóvenes, la palabra del Señor, para que aquel remanente tuviera todavía en cautividad, pensando en el Dios de Jerusalén, pensando en el Dios todopoderoso que podía libertarlos, no importaba los años de cautiverio que tuvieran. Y usted y yo un día estuvimos cautivos por el enemigo, presos en delitos y en pecados, en desobediencia y rebeldía. Pero el Dios grande y poderoso se acordó de usted, se acordó de mí y rompió las cadenas y los sacó y los liberó. Y aquí estamos adorando y alabando a Dios. Eso es una cosa grande, poderosa. Aleluya. Aunque los hombres hagan maravillas de templo, Dios ha hecho una gran maravilla en su iglesia. Dice que Él es el constructor. Él es el que construye las almas, llevándolas al estado original del huerto del Edén, como Adán y Eva desde el principio. Una restauración, una regeneración a través del Espíritu de Dios. Pero Israel está cautivo. Y ellos soñaban de un día ser libres. Y dice, seremos como los que sueñan. Ellos soñaban tener aquella libertad y volver a Jerusalén y edificar su templo y ofrecer sus sacrificios. Pero todo estaba destruido. Había quedado unos pequeños remanentes cuando Nehemías llega a restaurar los muros. Pero ellos soñaban ser libres. Ellos anhelaban una restauración de parte de Dios. Y ellos dicen, entonces nuestra boca se llenará de risa. Cuando viene la libertad al hombre, entonces hay el gozo de la salvación. A su nombre. Y nuestra lengua de alabanza. Porque cuando el hombre es libre, puede alabar a Dios con libertad. Bien dice la Biblia que todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire y que tiene vida, van a alabar al Señor. Y ellos conocían y sabían esto, pero estaban cautivos. Dice, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estaban profetizando, adelantándose antes de ser libres. Gloria al Señor por eso. La versión actual dice de esta manera. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían los demás naciones, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Aleluya. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Esa es la versión actual. Y la verdad que me acuerdo que a mí me dieron 3 meses nada más en el Evangelio. Dijeron, ese no resiste en el Evangelio más que 3 meses y de ahí se va al mundo de nuevo. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo.
Aquí estamos por su misericordia. Y que serían como los que sueñan. Hermano, no pierda el sueño de sus proyectos, de sus planes en la obra de Dios. Manténgase firme, contento, alegre, esperando la venida de Jesucristo. Esperando la venida de Cristo. Porque la iglesia tiene que estar así, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien dice la Biblia en Deuteronomio 10:21. Ya Israel no sabía esto, pero estaban cautivos en Babilonia. Dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Aleluya. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Porque ¿sabe qué, mi amado? El gozo de la salvación produce paz, alegría. La tristeza se va. Solo hay gozo, aunque hayan pruebas y dificultades. Dice, Él es objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. ¿Qué es lo que vio Israel estando cautivo en Egipto? ¿Qué es lo que vieron los ojos de los antiguos egipcios y de Israel también? Porque los egipcios vieron cosas grandes que Jehová hizo en medio de Israel, en medio de ese pueblo. Israel llega con 70 personas y Dios lo hace crecer grande, un pueblo de entre los egipcios, y lo levanta para hacer cosas grandes a través de ellos. Aunque después se levanta el nuevo faraón que entra y los tiene cautivos en Egipto. Pero Dios empieza a hacer cosas grandes y poderosas, porque había un remanente que clamaba a Dios, que clamaba por un libertador, y Dios levanta a Moisés entre el pueblo para libertar a Israel y que ya no fuera cautivo. A su nombre, gloria. A su nombre. Y los ojos de ellos vieron cosas grandes y maravillosas que Dios hizo entre ellos. Cuando abre el mar rojo, que los hombres no han podido, solo el Dios con su poder, y le dijo a Moisés, extiende la vara y dile al mar que se abra, y el mar se abrió. Cosas grandes que ellos vieron. A su nombre, a su nombre. Ellos vieron eso. Vieron muchas cosas grandes que Dios hizo en medio de ellos. Mira una de ellas más. Las serpientes se levantaron a picar al pueblo de Israel en el desierto. Mire esto, profetizando a Cristo para el futuro. Y morían muchos de Israel. Y cuando clamaron a Dios, Moisés vino y levantó una cruz con una serpiente. Y el que mirara a esa serpiente, esa cruz, se iba a sanar. Se iba a sanar. Y cada vez que la serpiente los mordía y miraban allá, se sanaban. Profetizando a Cristo al futuro. Todo aquel que mira, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo, tiene salvación y tiene vida eterna. A su nombre, gloria. Y si miramos la grandeza que Dios ha hecho en nosotros, ¿a cuánto Dios nos ha sanado del cáncer, del SIDA? Y la mejor obra y grande puede ser que nos libró del pecado y nos sanó. Porque tenemos vida eterna a través de Cristo, porque nos perdonó nuestros pecados. Esa es la obra más grande que hay. Esa es una maravilla. Porque donde íbamos, estábamos perdidos en delitos y pecados. E íbamos al infierno.
Pero Él se acordó de nosotros e hizo cosas grandes, libertando, rompiendo las cadenas. A su nombre. Mire otra. Josué, un hombre de Dios, ora a Dios para exterminar sus enemigos y pide a Dios, y el sol y la luna se paran. Esa es una cosa grande, hermano, que nadie lo puede hacer. Oiga, nadie. Solo el Eterno, Yahweh, el gran yo soy, el Alfa y el Omega, el único Dios verdadero, pudo parar el sol y la luna. De ahí nadie. Que algunos científicos dicen que están investigando dónde se perdió tiempo de la tierra, que hay un lapso de tiempo y no lo conocen. Porque es que Dios es poderoso. Mire, amado hermano, si usted se pone a estudiar el cuerpo humano, usted queda impresionado de lo que Dios ha hecho en el cuerpo humano. ¿Cómo funciona? ¿Cómo circula su sangre, su corazón, el cerebro? ¿Cómo guarda tantas cosas? Es que Dios es maravilloso. Como Él no hay ni uno. Como Él no hay ni uno. Él es el gran yo soy. Él es el principio de la vida. Y por Él vivimos y para Él vivimos. A su nombre. Él hace cosas grandes con nosotros porque estableció su reino. Y esta construcción que se sigue edificando para la gloria de Dios es con el objetivo final de una salvación eterna. Nada más. Fíjese que el hombre se rebela contra Dios y Dios mismo lo creó. Lo que no lo creó imperfecto, lo creó perfecto. Entonces está estableciendo a la final, perfeccionándolo a través de Cristo y por su Espíritu Santo, para que lo lleve con Él y tenga comunión. Pero el hombre se rebela contra Dios y no sabe que el que está perdiendo es el hombre, porque Dios sigue siendo Dios. Salmo 111:2 dice de esta manera: grandes son las obras de Jehová. Grandes son las obras de Jehová. Buscad de todos los que las quieren. ¿Quieres ser salvo? Búscala. Aquí hay salvación y vida eterna. Grandes cosas. Eso es lo más grande que Dios ha hecho. Salvar al hombre. Grandes son las maravillas que Dios ha realizado. Grande es la alegría de los que se admiran al verlas. Yo me admiro al verlo a usted aquí. Cuando voy a las naciones, yo me admiro de ver hermanos que nunca he conocido y tenemos el mismo sentir. Grandes cosas Dios ha hecho. Es un cuerpo, un espíritu. Uno va a las naciones y usted va a ver en el mismo sentir, porque grandes cosas Dios ha hecho. Maravillas. Y las deja abiertas para que las vean. Pero el hombre ve más lo material que lo espiritual. El hombre pone su mirada en las cosas grandes de una casa, de un edificio, de carro, de las cosas materiales, que son añadiduras que Dios da. Y no ve la maravilla que Dios ha hecho. Joel dice, capítulo 2, versículo 21. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Tierra, usted es hecho del polvo y la tierra, yo también. Dios hará cosas grandes más todavía en ti y en mí y en este ministerio. Hará más cosas grandes hasta que Cristo venga. El asunto de este asunto es mantenerse firme, no ser neutral, sino ser entregado en la obra de Dios. Es servir de corazón, es anhelar su venida,
es mantenerse en el camino de la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Es saberse quitar los obstáculos del camino, de junto al camino. Sabérselos quitar y seguir hacia adelante, esperando la venida de Jesús. Pero Él hará todavía cosas más grandes de las que se vio en la antigüedad y se ha visto hasta ahora. Aquí ahora se seguirán haciendo más cosas grandes. Cuando he estado en un hospital y se ha orado por un enfermo que los médicos han dicho ya no más, cosas grandes Dios hace en su voluntad. Y seguirá haciéndolo, porque lo más grande que Dios dio es su amado Hijo Jesucristo. Es lo más grande que hay. Es la obra más grande para poder deshacer las obras del diablo y establecer la voluntad de Dios en esta tierra para salvar al hombre de los pecados a su nombre. Y otra de las obras grandes es que dio a su Espíritu Santo para que guíe a la iglesia hacia toda verdad y justicia. Cosa grande ha hecho Dios con nosotros y seguirá haciendo. Por eso Joel, profetizando, dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas con vosotros.